Noches. Bueno, lo que nos esta noche vamos a ver sobre la clase inaugural de traumatología. Vamos a hablar sobre los principios generales de la ortopedia y traumatología en general, ¿no? Y las cosas que necesito que ustedes sepan. Como les comentaba a sus compañeros del grupo pasado, lo que me interesa que ustedes sepan no es que me sepan las clasificaciones y todo eso. Simplemente lo que yo necesito que sepan son las emergencias. ¿Qué es lo que ustedes van a manejar? No necesito otra cosa. Entonces, nosotros en traumatología tenemos 5 emergencias. La primera, fracturas expuestas, síndrome compartimental, epifisiolisis, artritis séptica y fracturas expuestas. ¿Ya les dije las 5 o las repetí? Nuevamente, fracturas expuestas, síndrome compartimental, artritis séptica, luxaciones y síndrome compartimental. Estoy soñando, creo. Epifisiolisis también. Son 5. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ya, chévere. Entonces, en cuanto a la historia, nosotros tenemos que, el primero que estudió fue en 1741, Nicolas Sandri. Él es un titular de la Universidad de París que empezó a estudiar el tema de deformidades en niños y empezó a ver, o sea, y habló por primera vez que era la ortopedia, que era el arte de prevenir y corregir las deformaciones en el cuerpo. Y juntó dos palabras, ortos, que es derecho, y paideai, que es niño. Entonces, creando el concepto de ortopedia. Entonces, en esas épocas normalmente había pacientes o niños con lesiones, con deformidades por la poliomielitis, tuberculosis y algunas alteraciones óseas. Entonces tenemos dos palabras, que es la ortopedia y que es la traumatología. La ortopedia es el estudio y tratamiento de las anormalidades congénitas, ¿correcto? Y la traumatología es la ciencia que estudia el tratamiento de las lesiones agudas producidas por un golpe, sea directo o indirecto. Dentro de todas las lesiones vamos a tener a los esguinces, que no es una emergencia, sí es una urgencia, pero no emergencia. Entonces, los esguinces son la elongación o desgarro de los ligamentos. Los ligamentos son unas fibras que van a ir de articulación a articulación, de hueso a hueso, dándole estabilidad a una articulación. ¿Correcto? Y esto, bueno, los esguinces pueden ser agudos o pueden ser crónicos. El agudo es por un traumatismo brusco y los crónicos que es una repetición. Puede ser producido por actividades deportivas y afectar a cualquier articulación, ¿no? Van a haber 3 tipos o 3 grados de esguince, de primero, segundo y tercer grado. El primer grado es un esguince donde va a haber una elongación del ligamento, pero no va a haber desgarro, va a haber estabilidad en la articulación. El de segundo grado es un pequeño desgarro, disrupción de las fibras, que va a haber cierta pérdida de la función de la articulación. Y la de tipo 3 es la ruptura total del ligamento, ¿no? Después otra palabra que tenemos que conocer es la luxación, que es la pérdida de la relación normal de dos componentes óseos en una articulación. Y vamos a encontrar, bueno, que puede ser parcial, que es una subluxación, y una total, que es luxación. Y según su etiología, que pueden ser congénitas, pueden ser patológicas o pueden ser traumáticas. Las luxaciones por orden de frecuencia, normalmente la primera es la de hombro. De ahí tenemos a la de codo, tobillo, cadera y interfalángicas, ¿no? Articulaciones interfalángicas. De las luxaciones, vamos a tener las traumáticas se van a dividir en 3 grupos.
Las agudas, las inveteradas y las recurrentes. Las agudas son las que pasan dentro de las primeras 24 horas, las inveteradas son más de 3 semanas y las recurrentes son las que son a repetición. Y si hay una lesión de ósea, vamos viendo una solución de continuidad ósea, una fractura, vamos a hablar como luxofractura. Y acá entramos al tema de fractura. Y la fractura se define como la pérdida de la continuidad ósea, que puede ser completa o incompleta. Y se van a clasificar según su etiología, por fatiga, patológicas o traumáticas. Las por fatiga son las que son por sobrecarga. Entonces son en pacientes normalmente deportistas que le dan demasiada sobrecarga a un hueso, ¿no? Normalmente se presenta en cuello femoral, en diáfisis de peroneo, tibia o astrágalo, ¿no? Son deportistas calificados que le dan, pues, ¿no? Después vamos a tener las fracturas patológicas. Las fracturas patológicas se dan en un hueso que no está sano, que tiene alguna lesión, sea un quiste óseo o alguna tumoración. Entonces ahí vamos a encontrar fracturas patológicas o metástasis. Esos son el tema de fracturas patológicas. Y las traumáticas vamos a encontrar que Perkins las divide en directas e indirectas. Las directas son las que aplican la fuerza en el mismo punto de lesión y es donde se produce la fractura. Y las indirectas es la fuerza que se transmite a lo largo del hueso, pues actuando a distancia, ¿no? Entonces, en el mecanismo directo vamos a encontrar las que son por percusión, por aplastamiento y las penetrantes. Las por percusión es que se ejerce una presión a nivel de una pequeña área del hueso y presenta la fractura. Por aplastamiento o atricción va a haber daño de tejidos blandos y va a haber un tema de lesión. Las penetrantes por el tema de proyectil de arma de fuego. Y en los indirectos vamos a encontrar la tracción, angulación, rotación y las por compresión vertical, fractura por compresión axial que se da en tema de fracturas oblicuas y la hiperflexión que se da más en columna lumbar. Y acá vamos a hablar de las características clínicas que pueden ser fracturas abiertas o expuestas y fracturas cerradas. Entonces ahí entramos al tema que nos interesa, que es una de las emergencias, que son las fracturas expuestas. Entonces las fracturas expuestas es cualquier tipo de fractura que que el hueso tenga contacto con el exterior. ¿Correcto? Es cualquier fractura que el hueso tenga un contacto con el exterior. Y en las fracturas expuestas vamos a tener una clasificación que es la de Bustillo y Anderson, que va a haber tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y la 3 se va a dividir en A, B y C. La tipo 1, menor a 1 centímetro. La tipo 2, de 1 centímetro a 10 centímetros. La tipo 3, mayor de 10 centímetros. 3A es hay lesión de periósteo, pero hay cubierta, o sea, hay partes blandas para cubrir. La tipo 3B, hay lesión de partes blandas, no hay cubierta. Y la tipo 3C es una lesión, una amputación traumática o una fractura expuesta con lesión neurovascular. ¿Correcto? Hasta ahí me están entendiendo, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, acá. Y vamos a encontrar ahí unas excepciones. La tipo 3 va a haber dos excepciones. Uno, cualquier fractura ocasionada por un proyectil de arma de fuego va a ser tipo 3, ¿correcto? Y cualquier fractura que sea ocasionada o que el grado de contaminación sea alto, que sea en un establo, que sea en una granja, eso la clasifica como tipo 3. Y cualquier fractura expuesta en mano es clasificada como tipo 3. ¿Correcto? Hay esas excepciones. Bueno, entonces
Ya sabemos que es una fractura expuesta, ya sabemos la clasificación. Ahora, el manejo. Te llega tu paciente con una fractura expuesta, lo clasificas y también la clasificación nos va a dar el manejo, ¿correcto? El tipo 1, simplemente una cefalosporina de primera generación. La tipo 2 y la tipo 3 sí vamos a tener que utilizar cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que saber. Y todo paciente que llega con una fractura expuesta, por más que la lesión sea puntiforme, o sea, sea menor a 1 centímetro, sí o sí ese paciente tiene que entrar a una cura quirúrgica o limpieza quirúrgica o debridación quirúrgica, como ustedes lo quieran llamar. ¿Correcto? Y posteriormente o en el mismo acto hacer una fijación. Y sí o sí, todo paciente con fractura expuesta tiene que ser una fijación externa. No puede entrar ni placa, ni tornillos, ni clavo endomedular, ni nada que vaya por dentro del hueso o se tenga que cubrir con piel. ¿Correcto? Porque ahí va a entrar el tema del biofil. El biofil es todas las bacterias que hay o los gérmenes que hay por el tipo de lesión se pegan o se adhieren a la placa y eso se convierte en un medio de cultivo para que haya mayor producción de gérmenes y va a continuar la infección. Entonces, paciente te llega, clasificas, inicias tratamiento profiláctico y lo programas para sala de operaciones para la limpieza, cura o debridamiento, como lo quieran llamar, ¿correcto? Y se fija con un fijador externo. Listo, hasta ahí ya saben qué es, cuál es la clasificación, cuál es el tratamiento y el protocolo quirúrgico. A esto le tienen que añadir unos exámenes auxiliares que me sirven o predictorios de cómo va la recuperación. Entonces, vamos a encontrar los reactantes de fase aguda, el PCR, el BCG y la procalcitonina. Esas tres se piden. A eso se le agrega un hemograma y si es que han sacado en la cura quirúrgica una muestra de cultivo. Eso es lo básico, ¿correcto? Y ya sabemos cuál va a ser el tratamiento. Si tienen el tema del cultivo, vamos a tener el germen, ya se va a saber qué medicamentos dar. Y si no, lo vamos a tener que manejar, como les he dicho, cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido en segundo y tercer grado. Primer grado sí es tema de cefalosporina de primera generación. Y de acuerdo a los reactantes de fase aguda que se pide cada 72 horas, se va evaluando, se va viendo cambiar el medicamento o cómo va bajando el PCR, el BCG, ¿no? Y la procalcitonina. Eso es el tema de fracturas expuestas. Simple, sencillo y lo que ustedes necesitan saber. Otra cosa no necesito que sepan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ya. Entonces, necesito que me sepan esto también. Bueno, esto es dentro de todas las fracturas, va a haber factores extrínsecos e intrínsecos, ¿no? Los extrínsecos en general va a ser la magnitud con la que se ejerce la fuerza para provocar la fractura, la dirección y la duración, ¿no? Y los intrínsecos, la capacidad de energía, la elasticidad en los niños, por eso los niños tienen fracturas de torus y fracturas en tallo verde. A diferencia de un adulto, los niños tienen el periósteo más grueso. Entonces, ¿han visto ustedes las rosas cuando se rompen el tallo? Se queda como anclado y no se puede romper porque hay como una tela. Así es el hueso de los niños. Entonces, ahí se producen las fracturas en tallo verde. A diferencia de un adulto, que el adulto, pues el periósteo es delgado, se fractura y se desplaza, ¿no? Las por fatiga, que ya les he dicho que se ejerce en un solo punto la presión y
por tanto estrés en el mismo punto se llegan a fracturar. Y la densidad ósea, ¿no? Pacientes con osteoporosis, pacientes con... Bueno, más el tema de osteoporosis. Y esto también me interesa que sepa. El tema de la consolidación de fracturas. Esto es el tema en general de las fracturas. Ahí no interesa que sean abiertas, cerradas o no. Entonces, la fase de la consolidación, vamos a encontrar que después de la fractura se va a formar el hematoma. Y van a salir todos los factores, ¿no? Para formar el hematoma, el tema de coagulación y todo eso. De ahí viene la fase de proliferación, en donde va a salir las células precursoras de osteoblastos y una capa más profunda, y salen de la capa más profunda del periósteo, ¿no? Y de ahí va a venir la fase del callo, en donde va a haber una fase de callo blando y callo duro. Y al final de todo, que normalmente es al año, es la fase de remodelación, en donde ya el hueso agarra su eje, la posición del hueso y todo. Y bueno, chicos, se cortó, lo siento. Ya voy a continuar. Ya. Entonces, en el tema de clínica de la fractura, vamos a ver que todo tipo de fractura, la única diferencia que hay en una lesión entre una fractura, una luxación y un esguince es el crépito óseo. En todas va a haber dolor, en todas puede haber deformidad, en todas va a haber impotencia funcional, en todas va a haber edema, pero a diferencia de esas es que en las fracturas van a sentir un crépito óseo, un crujido, y eso es por el roce del hueso. Las complicaciones de las fracturas van a haber tardías y tempranas. De las tardías, de las tempranas o agudas, vamos a encontrar el síndrome compartimental, al shock hipovolémico, a la embolia grasa, el retardo de consolidación
o la falta de consolidación. Y las tardías que vamos a encontrar, una de ellas va a ser la osteomielitis, el, bueno, la principal es la osteomielitis, ¿ah? No hay otra. Y los principios básicos del tratamiento de la fractura, uno va a ser la reducción, ya sea cruenta o incruenta. Las cruentas son las quirúrgicas, las que se tienen que operar. Las incruentas son las que se hace por medio ortopédico, tracciones, se pone yesos o vendajes, depende, ¿no? Después vamos a seguir con la inmovilización, que puede ser externa o interna. No necesariamente tiene que ser una placa con tornillos, puede ser una férula de yeso, puede ser un acrílico, puede ser un ortésico, la cosa es inmovilizar. Y la última va a ser la rehabilitación. Entonces, los principios básicos es la reducción, una buena inmovilización y una buena rehabilitación. Con eso, solucionado todo. Eso es lo que yo necesito que sepan. Otra cosa no necesito. No necesito que sepan la clasificación AO, no necesito que me sepan la clasificación específica de la fractura en platillo tibial, fractura o clasificación de no sé, de las fracturas de clavícula o de las luxaciones de acromioclaviculares. Eso, cuando son más específicos o para residentes, eso sí necesito que sepan. Pero yo necesito que ustedes me manejen lo básico. Entonces, de las 5 emergencias, obviamente sus clasificaciones, que no son nada difíciles, que es como la de Bustillo y Anderson, que es rápida, sencilla y lógica. Lo mismo va a pasar con el tema de las epifisiolisis, que también es una emergencia. Entonces ahí van a tener que saber lo que es Salter y Harris. El tema de las luxaciones, cuáles son los patrones básicos en una luxación de hombro, o qué signo cuando voy a ver en una luxación de hombro, o en una luxación acromioclavicular, o en una luxación anterior de cadera. Entonces, son cosas que ustedes, que son básicas, que necesito que sepan, para que me sepan manejar cuando ustedes estén en periferia. Y al menos me lo puedan mandar con antibiótico o una buena cura, y al final con un buen diagnóstico, ¿no? Igual el tema de síndrome compartimental y el tema de artritis séptica, pues. Entonces, si ustedes me saben manejar eso, me doy por bien servida. No necesito que sepan más. Si quieren saber más, tranquilamente, si les gusta la traumatología, listo, en la residencia hablamos. Pero eso es lo básico y lo que necesito que sepan. ¿Alguna duda? Chicos, pregúntenme ahorita.